Y las tentaciones tú tienes que huirlas. Si tú ves que algo no te conviene, que te va a apartar del propósito, apártate. Hay amistades que no te convienen y tienes que desarraigarlas para poder ver el propósito. Hay procesos que se alargan muchas veces por nuestra rebeldía. Hay gente que dicen, yo todavía no he recibido lo que Dios me ha prometido. Te tengo noticia. Cuando Dios promete y nos mantenemos firmes, aunque pasen días, aunque pasen horas, aunque pasen minutos, tenemos la certeza que va a llegar y llega. Pero eso es cuando nosotros no nos salimos del propósito de Dios. Eso es cuando nosotros nos mantenemos creyendo. Mire, no se salga del propósito. Todo lo que estamos aquí fuimos llamados con un propósito. Y Dios nos llamó y Dios nunca nos dijo a nosotros que esto iba a ser fácil. Dios nunca nos dijo a nosotros que esto iba a ser color de rosa. Pero sí Él nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días. A pesar de vicisitudes, Dios iba a estar con nosotros, a pesar de viento. Hay gente que se han tenido que rehusar a la vieja vida, muchas ofertas por causa de seguir, de cumplir el propósito de Dios, en lo cual Dios lo llamó. Hay gente que ha tenido que rehusarse oferta, hacer cosas, aleluya, que le duelen. ¿Por qué? Por causa de querer agradar a Dios. Te tengo noticia, aquí nuestro trabajo en Dios no es en vano. Todo el que Dios llamó con un propósito, aunque esté pasando por dificultades, el propósito se va a cumplir y va a recibir la gloria. Yo necesito que alguien crea en esta palabra. Tu santo. Génesis capítulo 45 verso 4 en adelante. Leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es católico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve, ahí sonó pentecostal. Dice así de la siguiente manera: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlo, posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Diga conmigo, sino Dios. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Levante sus manos ahí y dé gracias a Dios por su palabra. Dice la Biblia que en una ocasión José, el hijo menor de Jacob, todos conocemos a Jacob, todos sabemos quién fue Jacob. Jacob fue hijo de Isaac, nieto de Abraham. Abraham sabemos que fue el padre de la fe, un hombre el cual Dios llamó y le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia que a Abraham le fue contada por justicia, aleluya, la obra que había realizado, porque dice que creyó en Dios. Y Dios más adelante le dice, usted conoce la historia, le dice: en ti haré una gran descendencia. Si cuentas las estrellas, así también será tu descendencia. La Biblia establece y especifica claramente aquí que cuando Abraham tiene a Isaac, entonces, aleluya, Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene 12 hijos, los cuales, aleluya, fueron más adelante los que formaron las 12 tribus de Israel. Y dice la Biblia que mientras Jacob tiene estos 12 hijos, dice la palabra que tenía un hijo el cual amaba más que a todos. Dice la Biblia que estaba Rubén, estaba Simeón, Judá, Leví, Isaacar, estaban todos los hijos de Jacob. Pero dice la palabra que Jacob amaba más a José que a todos sus hijos, a tal punto que lo amaba tanto que era notorio que sus hermanos pudieran ver cómo él se esmeraba por su hijo, porque dice que lo tuvo
tuvo en la vejez. Lo amaba tanto, dice la Biblia, que le hizo una túnica de colores. Lo amaba tanto, dice la palabra, que para donde quiera que iba, él se llevaba a su hijo, porque fue en su vejez que lo tuvo. Esto provocó, aleluya, algo que desagradó mucho a sus hermanos, a tal punto que dice la Biblia que lo vendieron, maltrataban a José, menospreciaban a José, no entendían que José, Jacob lo amaba porque lo tuvo en su vejez. A su nombre. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que a tal punto que sus hermanos lo menospreciaban, le tenían envidia. Dice la Biblia que en una ocasión está José soñando y se acerca a sus hermanos. Y cuando se acerca a sus hermanos y se acerca a sus padres, dice la palabra que tiene un sueño impactante. Él veía cómo sus hermanos y sus padres se postraban ante él. Él podía ver cómo Dios lo ponía a reinar sobre ellos, a tal punto que esto no agradaba a sus hermanos, porque hay gente que muchas veces tú vas a soñar pero no van a estar de acuerdo con tu sueño. En esa ocasión ellos no estaban de acuerdo. Ellos estaban turbados, aleluya, por ver. Ellos estaban turbados por ver la situación de José. Es incómodo y es quizás entendible. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se usaba mucho la primogenitura. Cuando un hombre tenía su primer hijo, tenía una bendición para el hijo por causa de la tradición que se vivía en aquel momento. La Biblia dice claramente que estaban sus hermanos, pero que Jacob amaba más a José. Es difícil, amado, ver cómo alguien viene después detrás de ti y se va delante de ti. La Biblia dice que cuando José estaba, aleluya, soñando, que le contó esto a sus hermanos, estaban todos turbados. Hay algo que estuve hablando ayer con mi hermano Kevin acerca de esta historia muy poderosa, y él me compartía y me decía: Roa, había algo aquí impresionante, y es que Jacob le hace una túnica de colores a su hijo José. Y dice la Biblia que cuando le hizo la túnica tenía 7 colores. Diga conmigo, 7 colores. O sea, el número perfecto de Dios. Dios siempre se ha manifestado a través de este número. Acuérdese que en el 6º día Dios hace al hombre, pero al 7º día descansó. Acuérdese también que la Biblia hace alusión y habla de los 7 candelarios. Es un número perfecto, el número de la eternidad manifestado. Pero ¿qué sucede? Hay algo impactante aquí, y es que cuando José le hace esa túnica a sus hermanos, desde la hizo de colores. Algo me comentaba y me dijo: wow, lo que pasa era que José tenía esa túnica porque José era transparente. José tenía esa túnica porque José no tenía maldad en su corazón. José no tenía envidia. José no tenía engaño. José no tenía raíz de amargura, sino que José era humilde y tenía, gloria al nombre del Señor, para siempre el corazón conforme a de Dios. Aleluya, su nombre. Mira, hay algo importante aquí, y es que si usted se fija, la mayoría de hombres de Dios que la Biblia establece, dice la palabra que pasaron proceso. A su nombre. Mire, si usted se fija, la mayoría de hombres de Dios en la Biblia, para poder obtener cosas, alcanzar promesas de parte de Dios, tuvieron que atravesar proceso. Tuvieron que atravesar dificultades, tuvieron que pasar fuertes necesidades para poder llegar al propósito que Dios lo había determinado. No conozco un hombre en la Biblia que haya obtenido gloria sin antes pasar por un proceso. Yo todavía no he visto uno que haya tenido que adquirir gloria sin antes pasar por momentos dificultosos. Y hay algo que quiero describir, y es que hay 4 puntos importantes aquí. Y es que el primer punto para tú obtener gloria es el levantamiento. Diga conmigo, levantamiento. Dice la Biblia: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Por causa de este propósito que Dios tenía con él, hubieron muchos levantamientos, a tal punto que, como dice, se levantaron sus hermanos, conspiraron contra José. Dice la Biblia que lo vendieron por 20 monedas de pieza. En la antigüedad ese era el precio adecuado para así poder vender a un esclavo, porque según los estudiosos dicen que antes de los 20 años,
Para tú poder vender a una persona, no podían pasar de 20 monedas de oro. Y esta historia es impactante porque se parece un poco a la historia de Cristo. A su nombre sea la gloria. Antes de tú poder llegar a gloria, tiene que parecer levantamiento. Jacob era su padre y amaba más a José que a sus hermanos, lo cual provocó envidia. Muchas veces gente se levantarán con envidia por causa de lo que Dios ha depositado en ti. No es que Dios hace asesor de personas, sino que Dios conoce tu corazón y sabe que tú tienes buenas intenciones para su obra. Dios sabe que tú vas a amar a tus hermanos sin importar que te traicionen. Dios sabe que tú vas a amar a tus hermanos sin importar a que se levanten contra ti. Las tentaciones. Cuando sus hermanos venden a José, dice la Biblia que vinieron los madianitas. El objetivo de sus hermanos era venderlo a los moabitas. Los moabitas saben que eran descendientes del mismo Abraham. Simplemente, aleluya, otro hombre que se había ido a través de Lot, que se había ido y había hecho su descendencia. Dice la Biblia que cuando él llegó, que José fue a buscar a sus hermanos lo estaban esperando, pero no para recibirlo con buen agrado, sino más bien para conspirar, para venderlo, para traicionarlo, a tal punto que la túnica que su padre le había hecho, a tal punto que la túnica que el padre le había otorgado, le había regalado con mucho esmero, con mucho sacrificio. Dice la Biblia que la desmenuzaron y lo tiraron en una cisterna que no tenía agua. Allí se hicieron pasar, allí luego de tirarlo en aquella cisterna, se levantaron contra él. Y mientras se levantan contra él, dice la Biblia que venían los madianistas. Ellos tenían un objetivo de vendérselo a los ismaelitas, pero se adelantaron los madianistas. Pero diga conmigo, todo esto estaba dentro de los planes de Dios. Aleluya. Cuando José llega a Egipto como esclavo, usted conoce la historia. Allí acontecen una serie de acontecimientos extraños, porque es incómodo que a ti te lleven de tu tierra natal como esclavo a otro lugar donde tú conoces, que a ti te arrebaten de tu familia, de tus padres. Me imagino yo, José, cómo se sentían. Me imagino yo, José, llorando día y noche, con la esperanza de que podía retornar nuevamente a Canaán, con la esperanza de que podía nuevamente volver a donde sus padres, a ver a sus hermanos, a ver a su madre, a ver a su padre. Pero José, dice la Biblia, que estaba allá y estaba como esclavo. Segundo punto, la traición. Es algo difícil porque las traiciones que más duelen, que más no hacen efecto, son las traiciones de la persona más cercana. Quizá José pensó que sus hermanos lo iban a recibir con amor. José quizá pensó que lo iban a recibir, no iban a conspirar o tenían tal plan para con José. Dice la Biblia que cuando José se acerca, los hermanos lo traicionaron. Dice que pasó día, dice Génesis, no habló de todos vosotros, yo sé a quién es elegido. A su nombre. Gloria a Jesús. Gracias. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, José, me imagino yo que toda la noche clamaba a Dios, rogaba su alma por sus padres, porque quería nuevamente volver al lugar de donde había salido, pero no pudo porque estaba como esclavo. Muchas veces Dios va a permitir las cosas en tu vida para que el propósito de Él se pueda cumplir. Hay algo aquí interesante, mis amados. Gloria a Jesús para siempre. A su nombre. Segundo de la traición. Ahorita hice mención y dije que la historia de este hombre llamado José, este joven, se parece mucho a la de nuestro Señor Jesucristo. Y es que acuérdese que Cristo tenía 12 discípulos. Jacob también tenía 12 hijos.
antes de que José fuese vendido a los ismaelitas, no había nacido su último hijo, que es el 12º hijo. Dice la Biblia que Jesús también fue traicionado por uno de sus más cercanos. Todos conocemos a Judas. A su nombre. Gloria a Jesús. Discúlpeme. Aleluya. Tercer punto, el propósito. Diga conmigo propósito. Ya hemos visto 2 puntos que el hombre y la mujer de Dios tienen que atravesar para así poder ver gloria. Dijimos que el primer punto tiene que atravesar primero por lo que es los levantamientos. Amén. Dijimos también que la traición, es necesario que se levante traiciones, tentaciones, para nosotros poder sacar la mejor versión de nosotros. José en Egipto aprendió cosas nuevas. José en Egipto tuvo una madurez que Dios le permitió adquirir por medio de ese proceso. Pero si José no hubiese sido vendido por sus hermanos, entonces José no se hubiese convertido en uno de los faraones, en uno de los gobernadores más grandes de aquella historia. La Biblia dice que aleluya, la Biblia dice que las tierras iban a sus naciones, la tierra por el hambre iban a Egipto, pero a causa del hambre que había, estaba José en primer lugar gobernando, porque hay propósito, aleluya, hay procesos que te van a impulsar al propósito, hay procesos que te van a impulsar a la gloria. Usted bendice a Dios. Gloria a Dios. Primero vamos a desglosar para primero fluir un poquito. A su nombre. Dijimos propósito. Gloria a Jesús. Es necesario que todos pasemos por dificultades para llegar a los propósitos. Es necesario que nosotros pasemos por dificultades para que lleguemos a propósitos. Propósitos. El tema es procesos de gloria. José tuvo que atravesar todo esto para poder ver la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que mientras José se estuvo en Egipto, Dios nunca se apartó de él. Dios siempre estuvo con José. En sus peores momentos Dios siempre estuvo ahí. Cuando José pensó que estaba solo, aún Dios estaba ahí. Porque el silencio de Dios no significa su ausencia en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos sentimos solos. Muchas veces nos sentimos abandonados. Y pensamos que Dios no ha abandonado. Pero Dios está pendiente de nosotros. Y Dios nos está diciendo: aguanta el proceso, porque tu temporada se va a manifestar. Y hay gente que están a su nombre. Proceso. Gloria a Jesús. Mire, hubo algo que me sucedió a mí. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la institución donde trabajo, en la policía, yo trabajaba en la calle. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la calle, yo pasaba mucho trabajo, porque bregar con ciudadanos es incómodo. Aquí en este país, muchas veces las personas no respetan las autoridades un desastre, hermano. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la calle, yo me sentía afligido y lloraba mucho, porque yo no quería estar en la calle en esa situación. Y más como cristiano, aguantando muchas humillaciones, muchos conductores y eso. Recuerdo una vez que le dije a mi esposa, le confesé de que ya yo me iba a salir de la institución. Me iba a dedicar a otra cosa. Y mientras ella me consolaba y me animaba para que yo persistiera todavía en el trabajo, yo recuerdo que una noche dormí. Y mientras estoy durmiendo me estoy soñando que ya Dios me sacaba de la calle para poder entonces trabajar en oficina, para poder trabajar con los jefes. Recuerdo yo que mientras estoy pasando este proceso, Dios me da esta palabra y me llaman de la central de allá de donde trabajo y me dicen: pastor, mira, queremos que tú trabajes aquí en la principal. Y yo le dije: está bien, yo quiero trabajar allá en la principal. Y ustedes no me han recuerdo que pasaron
varios meses y todavía yo no podía estar en la principal por un asunto de papeleo y todo. Yo le dije a la persona que me llamó, a la secretaria, mira, a mí todavía no me han llamado porque Dios no ha permitido que me hayan llamado. Yo tengo que pasar este proceso y sacar un resultado trabajando en la calle. Entonces ella se sorprendió y dijo, ¿y cómo tú lo sabes? Que hay un papeleo extraviado. Yo le dije, a mí Dios me lo reveló, Dios me lo mostró. Luego que yo salí de la calle, que yo llegué a la oficina, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, lo que yo te he permitido, donde tú has logrado, es porque yo te lo he permitido. Por medio del proceso que yo pasé en la calle, yo pude entender que a veces son necesarios los procesos. Aleluya. Por medio de ese proceso yo pude entender que es necesario los procesos. Hay gente que no quieren pasar el proceso. Y para tú tener gloria, para tú tener ministerio aquí, tú tienes que pasar el proceso. Hay gente que no quieren atravesar los momentos difíciles. Y es necesario que nosotros seamos probados como el oro. Y pasemos por dificultades, pasemos por viento, para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Ven acá, profeta. Corre, gloria al Señor. Buena administración, no voy a ser muy extenso. Necesito 2 personas. Ven, Kevin, al favor. Gloria a Jesús. A su nombre, gloria. Mire este ejemplo. José, miren hacia allá. José nació después de sus hermanos, porque José fue el último. Estaba Rubén, el primogénito, y luego estaba Simeón y Leví. Se suponía que sus hermanos tenían que ser un espejo, un ejemplo para José, a tal punto que José se sintiera motivado para seguir honrando a sus padres. Porque muchas veces nosotros como hermanos menores, los que tienen hermanos menores, vemos a nuestros hermanos mayores como un ejemplo. Se suponía también que sus hermanos mayores tenían que tener una profesión mejor que la de José, porque ya tenían tiempo. Jacob lo tuvo en su juventud, mas sin embargo a José lo tuvo en su vejez. Pero dice la Biblia que José era conforme al corazón de Dios y que Jacob, su padre, lo amaba más que a sus hermanos. O sea, en pocas palabras, por el corazón que tenía José, José estaba avanzando. Y me imagino yo que mientras José avanzaba, le pasaba a Leví. Y me imagino yo que mientras José avanzaba, le pasaba a Judá, le pasaba a Isaacar. ¿Qué sucede? Que cuando José está adelante, ¿qué hacen sus hermanos? Empújalo, profeta. Lo empujan. Hay gente que te están empujando por el propósito. Hay gente que te están empujando y no saben que te están empujando es para tú ver la gloria de Dios. Aunque te empujen con violencia, aunque te opriman, Dios te va a llevar al propósito. Alguien que adore aquí, por favor. Aunque te empujen, Dios va. Oh, poderoso es el Señor. Siéntese. Cuarto punto. Gloria. Diga conmigo, gloria. Dijimos ahorita que la gloria en términos humanos, terrenales, se refiere a fama, se refiere a lo que es bienes, se refiere a honor, extraordinario resultado de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. A su nombre, al nombre de Cristo. Ya José pasó todo esto para poder ver la gloria de Dios. José aguantó levantamiento. Dentro de los levantamientos que José aguantó fue una calumnia de parte de la esposa de Potifar, una mujer que quería llegarse a él. Pero José, por su integridad, no se llegó a aquella mujer, y dice la Biblia que le dejó la ropa en las manos y huyó. Hay gente que muchas veces ante las tentaciones quiere reprenderla, y las tentaciones tú tienes que huirlas. Si tú ves que algo no te conviene, que te va a apartar del propósito, apártate. Hay amistades que no te convienen y tienes que desarraigarlas para poder ver el propósito. Ole, Hamdai, Onía, Utanda, Upaleu, Alimia, Andé. A su nombre, gloria.
Hay amistades y cosas que impiden en nuestra vida a que podamos crecer. Si José no hubiese captado y no hubiese recibido el propósito porque era obediente, quizás se hubiese desenfocado de lo que Dios tenía, de lo que estaba atravesando. Quizás no hubiese podido obtener la gloria. Quizás no hubiese podido gobernar en Egipto. Hay gente que en medio del proceso se van. El hombre de Dios en los procesos no se va, sino que se quede. Aunque no haya flor en la vaca, aunque no haya... Aleluya, el hombre de Dios no se va, aunque no haya higuera, aunque no haya nada, como quiera permanece fiel y dice: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté en este proceso hoy, mañana voy a testificar y voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. A su nombre sea la gloria. Mire, los procesos duelen. Nadie quiere pasar proceso. Yo dije al principio que yo quiero especificarme en esto, porque esta fue la palabra que sentí de parte de Dios para transmitirla a ustedes. La gloria no es para gente que no estén dispuesta a vivir por ella. La gloria de Dios es para personas responsables que estén dispuestas a dejar todo por esa gloria. La gloria del Señor es para personas que estén dispuestas a pasar momentos, dificultades y procesos. Fíjese que hubo un hombre el cual Dios llamado Pablo. Pablo era un hombre que había atravesado muchos procesos. Pablo era un hombre que había atravesado muchas dificultades, pero Pablo decía: yo cargo gloria, yo cargo la marca de Cristo. Y en una ocasión se paró y le dijo a Corinto, a sus hermanos: aunque esta leve tribulación momentánea, dijo, aunque yo esté viviendo un momento caótico, eso no va a determinar lo que yo voy a hacer en Dios. Aunque yo esté pasando enfermedades, eso no va a decir que yo no voy a recibir sanidad. Hay gente que están pasando su momento difíciles, pero le dice Dios en este día: tu momento de victoria viene, tu momento de gloria. Es tiempo de que tú recibas lo que yo te he prometido. Mire, usted se imagina que José se hubiese suicidado en esa cárcel. Porque yo sé que a José lo visitó la soledad, a José lo visitó la miseria, a José se sentía paupérrimo, se sentía solo. Pero José como quiera caía en gracia, porque hay algo, y es que cuando tú estás agarrado de Dios, aunque tú estés en boca de leones, como quiera Dios te va a poner en gracia en medio de una generación mala, en medio de una generación que no conoce a Dios. Aleluya. Y decíamos ahorita que así como José, todos los hombres que Dios llamó tuvieron que pasar muchas dificultades, muchos procesos. Pablo dice en una ocasión: he sido perseguido por los de mis naciones, he sido vituperado, he recibido 39 latigazos, me han traicionado. Pero con todo esto yo voy a seguir para adelante. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que marcaban propósito, que estaban marcados con propósito y tenían una plena convicción de que iban a recibir gloria, eran hombres que a pesar de todo sabían que iban a recibir su corona, y por tanto se mantenían firmes en su vocación, se mantenían caminando con fe, se mantenían caminando con certeza y con seguridad, porque entendía que todo lo que estaban pasando era por propósito de parte de Dios. Y nosotros podemos estar gravitando perdidamente cuando nosotros no sabemos por qué fuimos llamados. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, pasando dificultades, podemos atentar contra Dios.
podemos salirnos del propósito que Dios tiene establecido para nosotros. Fíjese el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito con ellos, y era que pasaran por el desierto durante 40 días. Pero por causa de su rebeldía, de su desespero, duraron 40 años. Hay procesos que se alargan muchas veces por nuestra rebeldía. Hay gente que dicen: yo todavía no he recibido lo que Dios me ha prometido. Te tengo noticia: cuando Dios promete y nos mantenemos firmes, aunque pasen días, aunque pasen horas, aunque pasen minutos, tenemos la certeza que va a llegar y llega. Pero eso es cuando nosotros no nos salimos del propósito de Dios. Eso es cuando nosotros nos mantenemos creyendo. Mire, no se salga del propósito. Todo lo que estamos aquí fuimos llamados con un propósito. Y Dios nos llamó, y Dios nunca nos dijo a nosotros que esto iba a ser fácil. Dios nunca nos dijo a nosotros que esto iba a ser color de rosa. Pero sí Él nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días. A pesar de vicisitudes, Dios iba a estar con nosotros, a pesar de viento. Hay gente que se han tenido que rehusar a la vieja vida, muchas ofertas por causa de seguir, de cumplir el propósito de Dios, en lo cual Dios lo llamó. Hay gente que ha tenido que rehusarse oferta, hacer cosas, aleluya, que le duelen. ¿Por qué? Por causa de querer agradar a Dios. Te tengo noticia: aquí nuestro trabajo en Dios no es en vano. Todo el que Dios llamó con un propósito, aunque esté pasando por dificultades, el propósito se va a cumplir y va a recibir la gloria. Yo necesito que alguien crea en esta palabra. A su nombre. Eso es también en la vida de nosotros los creyentes. Nosotros vamos a ver una mayor gloria en aquel día, que es cuando estemos cenando en la boda del Cordero. Pero para llegar allá, nosotros hemos decidido rehusarnos a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Mucho levantamiento, muchas ofertas, y aún así estamos aquí. Estamos aquí con el propósito de que algún día nosotros seremos semejantes a Él. Estamos aquí con el propósito y con la certeza de que algún día Dios nos va a levantar de esta tierra. Fíjese, en una ocasión Juan dice: el que venciere así como yo he vencido, también se sentará en mi trono. Hay una promesa extraordinaria para sus hijos, para los que hemos decidido seguir a Dios en espíritu y en verdad. Para los que hemos decidido seguir a Dios a través de todo. Hay una gloria que se va a manifestar, yo sé que sí, pero para personas que han decidido seguir al Señor a pesar de todo. A su nombre. Póngase de pie, amado, gloria al Señor. Póngase de pie, aleluya, en esta preciosa noche, y levante sus manos. Hay gente que están aquí, aleluya, que ya se le terminará el proceso. Incluso hay personas que están aquí, Upaya, Boshelia, Otakam, Bebubansai, Unea Tuan Boshelia. Hay personas, puedo ver por el Espíritu, que están aquí, aleluya, que van a terminar ya una temporada. Ay, 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 ay. Ayúdame con la música. Hay personas que están aquí, me insta el Espíritu Santo, gloria al Señor, que ya se le termina el proceso, que van a cerrar un capítulo y van a abrir otro. El Espíritu Santo me incita, Ape, Ufay, Alía, Andó. Y me dice: hay gente que están aquí que yo he permitido el proceso, pero que van a ver gloria. Gente que ya lo van a llamar, aleluya. Gente que tienen tiempo que están orando. Handaiho, Ufale, Ufalemba. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Gente que están aquí
que han querido abandonar en medio de su proceso. Cuidado. Gente que están aquí, que han querido correr en medio del proceso. Así te dice Dios en este... ¡Oh, Ushali! Te dice Dios en este día, no abandones, porque ya tu gloria, tu victoria está al doblar a la esquina.